Sí, obviamente, un poco la idea ahora, sí que continuando un poco con la presentación, justamente vamos a eso, ¿no? Vamos a explicar un poco, acá un poco la idea de estas primeras, nos tomamos el trabajo sí, o con Matías, con Pablo, en esto de explicar el por qué es necesaria una diplomatura de estas características. Ahora yo les voy a empezar a hablar un poco más de cómo está conceptualizado hoy cuando uno habla de, ok, implementemos un programa. Una cosa es jugar con un teléfono y una aplicación china, americana, israelita, europea, no importa, y cada 6 meses, hoy, viste, ya nadie usa se desconectaron 2,5 millones de personas de ChatGPT y están todos enamorados de cloud. Perfecto, y en 6 meses va a pasar a otra cosa. No importa, esos son LLM. Y un poco la idea de estas diplomaturas es entender dónde está uno parado como profesional o como persona dentro de una actividad y ver que entender que esos son movimientos de cambio de tecnología, particularmente, pero uno está enfocado en el cambio más de disruptivo que es la IA. Y lo que estamos hablando solamente ahora de LLM es la punta del iceberg de lo que es la IA. Y esta diplomatura y este ciclo de formación está pensado para que las personas, como digo de vuelta, profesionales, no informáticos, puedan entender este concepto. Y entonces empezás a hacer estos cuestionamientos. Recién Rocío hablaba de sesgos y el tema de la ética. Bueno, en la diplomatura, ahora les voy a explicar un poco más en detalle, pero vas a ver todo lo que es la cadena de valor de la inteligencia artificial, no solamente a nivel general, sino también aplicada, ¿no? Aplicada específicamente al sector de ustedes, porque por eso nos tomamos un laburo de varios meses con Academia Tenés para decir, ok, cómo esto realmente les llega a ustedes. eh, Ejemplo burdo. No me interesa explicarles a ustedes cómo la IA trabaja en el sistema ferroviario chino de trenes autónomos. Digo, después realmente eso no lo puedes aplicar en tu trabajo, porque tenés otra idiosincrasia, otra tecnología y otra burocracia. Digo, sí entender cómo la tecnología aplica hoy a tu trabajo. De acá a los 3 4 años es un poco lo que se plantea. Justamente la idea es, ahora les voy a compartir pantalla un poco para empezar a cerrar esta idea de por qué este ciclo de formación orientado a todo lo que es la gestión y operación ferroviaria. Perdón, ahí estamos. Y para partir, yo siempre parto de hoy, hay grandes problemas en el sector privado, en todo lo que es como decía de vuelta, jugar con una aplicación en un teléfono a gestionar y diseñar un proyecto de inteligencia artificial dentro de una empresa. Vemos que hay mucho, hoy se está viviendo a nivel privado y a nivel público que muchos de los proyectos no terminan a buen puerto porque justamente hay problemas porque fracasan las empresas en esta implementación. Los obstáculos más comunes son porque, de vuelta, a nivel regional, no tenemos datos de calidad o con sesgo, un poco lo que contaba Rocío anteriormente. Entonces, si vos tenés modelos que no son buenos y los datos con los que se entrenan son deficientes, desordenados, incompletos, lo que va a hacer la IA es simplemente responder con lo que vos lo entrenaste. No es otra cosa de pregunta-respuesta. No es un ser extraterrestre inteligente que va a darte una solución que no fue entrenada. Entonces, esto es importante definir porque, y un poco en la diplomatura se va a ver mucho, es que cada persona puede identificar en su área de expertise y en su tarea el dato. ¿Cuál es el dato de valor que ustedes, si lo trabajan, lo procesan y lo interactúan con inteligencia artificial, le da mayor beneficio, pueden dar mayor predecibilidad, predicciones y automatización en algunas cosas, y ustedes enfocarse en lo más importante? El otro problema gran que cumplen las empresas es en la infraestructura desalineada. En las pymes esto se ve mucho también en el sector público, ¿no? Pero digo, en las pymes están acostumbradas a que compran un software y dentro de 4 años cambian el sistema completo. Entonces hoy quieren implementar inteligencia artificial con sistemas que no fueron creados para eso, un RP, un MRP, pero el dueño de la empresa, ¿qué va a decir? Yo necesito todavía amortizar el sistema de gestión que compré hace 2 o 3 años y tuve que migrar todo. Y ahora no funciona, no soporta un agente de IA y no. Pero entonces,
forzás a veces que el sistema de IA se adapte a tu sistema o a tu infraestructura, y realmente eso genera que no puedas ser fácil la integración y la escalabilidad de ese proyecto. Otro de los errores comunes perdón, de los obstáculos es la brecha de talento. Y un poco, hoy estamos enfocados en eso, y un poco lo que venimos trabajando con la academia es, ok, faltan perfiles con experiencia real en inteligencia artificial. Y no estamos hablando de programadores. Es más, el problema que ustedes han visto varias veces es uno de los primeros puestos de trabajo que perdió con la inteligencia artificial fueron los programadores, porque hoy la programación se hace sin codificar. Entonces, vos hoy haces una página web, una aplicación o trabajás algún proceso de automatización de un agente escribiendo prompts sin ser programador. Entonces, este tipo de experiencia y este tipo de talento que hay que crear no necesariamente es 100% informático. Todo lo contrario, acá lo importante es entender el trabajo de uno, ver cómo utiliza la IA y se potencia, ¿no? Entonces, el gran problema es esto de crear en la brecha de talento, y un poco desde Inaria, y nosotros consideramos importante, y por eso estamos trabajando junto con Entrenes, es en esto de, es mejor desarrollarlo internamente que ver si compro una solución afuera exitosa porque la vi en, qué sé yo, en TikTok, en Instagram, o me la trajo alguna licitación externa. Digo, es importante definir que la brecha del talento es hoy uno de los principales problemas de por qué no escala tan rápidamente la IA en el sector público, en el sector privado. Y lo otro, que esto ya es una deficiencia también a nivel gerencial, de que se analiza la solución o la herramienta y no se trabaja el proyecto a nivel como un proyecto que ustedes trabajan en sus trabajos cuando hacen un programa de inversión, el ROI, ¿no? Esa rentabilidad sobre la inversión. Entonces, al dueño de la empresa no se le explica que el proyecto puede tardar 6 meses, 8 meses, un año, que hay que hacer inversión en infraestructura, en licencias, en talento, en recursos humanos. Y bueno, generalmente esos proyectos se desestiman ni siquiera una vez llevado a producción. Generalmente caen todos en etapas previas. Entonces, acá lo importante y la diplomatura se concentra en esto, de crear y que ustedes sean profesionales que puedan entender la arquitectura de una inteligencia artificial sólida, escalable. ¿Esto qué significa? Que empezar a trabajar de que no sea estas capas de formas aisladas, ineficientes, sino que empecemos a pensar en toda la cadena de valor de un proyecto de IA enfocada en tu área y después enfocada en tu empresa, ¿no? Eso es lo importante y cómo fue pensar la diplomatura. Por eso le metemos mucho trabajo dentro de los módulos a todo lo que es la infraestructura de datos, justamente un poco lo que planteamos en los principales problemas de, de los proyectos que hoy se están implementando, es que no tenemos datos reales, confiables, no están limpios, están mal etiquetados, y pueden estar dispersos o esparcidos en diferentes áreas de la empresa. Algo tan simple que a mí me pasa mucho cuando trabajamos es 27 bases de datos de los contactos, no hay ni siquiera un CRM. Digo, eso estamos hablando de lo más simple, que es un dato de un cliente o de una persona. Digo, es complejo el tema de datos en la infraestructura de los datos. Bueno, son datos que simplemente el 30% de los proyectos solo fracasa solo porque no hay datos confiables. El otro es el modelado. Esto también es un tema que no se habla tanto cuando uno quiere internamente gestionar un proyecto de IA, porque piensa que compro o me traigo un consultor que me hace un agente, o me bajó, no sé, ChatGPT, Perplexity, Copilot, DeepSeek, no importa, OpenCloud, una herramienta que me lo bajo y ya lo puedo utilizar en mi empresa. No. Hay que entrenarlo, hay que hacer el experimento, hay que hacer un ajuste fino, hay que encontrar gente de ciencia de datos que se asegure que el modelo estadístico con el que fue entrenado el modelo de la gente corresponde al- a los parámetros propios de la empresa. Y eso no se está haciendo. Se pasa por del área. Es como, ok, me bajé OpenCloud, tengo la licencia de Copilot, listo, empiezo a implementarlo en mi empresa. No, tenés que tener en cuenta cómo fue entrenado ese tema.
A ver, este es un dato de lado, obviamente casi el 80% de los proyectos no generan el valor esperado porque nada, se bajaron y no se modelaron para el beneficio real de las empresas. Y después, a otra cosa que tampoco se implementa mucho, es todo lo que es el despliegue de operaciones. No se toman el tiempo suficiente las empresas en monitorear y asegurarse que todo este ciclo de generación de datos, gestión de talento, y toda la parte de infraestructura y el modelado, nada, asegurarse en un tiempo prudencial de que no alucine. Una cosa es que ChatGPT te genere una pregunta incorrecta y digas, no, estás alucinando y le preguntas de vuelta. Ahora, si un agente de IA generó un presupuesto, cerró un trato o cerró una fábrica porque el mismo agente consideró que los datos eran reales o estaban mal pensados, ahí ya estamos hablando de pérdidas económicas, ¿no? O problemas o riesgos, no sé, en trenes. Imagínate que se confunde y empieza la IA a alucinar con la parte de señalización porque estaba mal entrenada. Podés generar accidentes. Digo, es importante que todo el tema de despliegues operaciones sea con gente profesional y que empiece a monitorear. Y acá un poco esto también aplica la IA o la diplomatura nuestra, es que todas las personas en toda la cadena de valor puedan empezar a ser referentes. O sea, nosotros llamamos empoderar al profesional, no profesional, digo, pero en esa tarea que uno ya sabe. Digo, bueno, ¿cómo potencio mis saberes con la IA? Y eso es un poco siempre es el objetivo de esta diplomatura. Vamos a avanzar para no hacerlo muy largo. Todo esto nosotros lo ponemos dentro de un paraguas que le decimos que es la gobernanza, ¿no? O sea, la gobernanza de la IA no es más que un conjunto de políticas y prácticas y controles que aseguren que los modelos de IA se desarrollen, se mantengan. O sea, hoy existe dentro de una empresa un responsable que haga la gobernanza de la IA. No, muy pocas empresas tienen a alguien específico que esté analizando o trabajando un proyecto de IA con la gente de recursos humanos, con la gente de sistemas, con las gerencias, con las diferentes áreas técnicas de la empresa. Digo, porque vos tenés que ir velando cómo ese proceso de IA va a impactar en todos los procesos. El otro día hicimos una clase, un workshop presencial en Linaria, donde justamente vino la gente de Bureau Veritas, empresas de certificadores, y presentaron la nueva ISO 9000, la nueva ISO 14000 2026, donde ya la ISO, la más simple, no estoy hablando ni de la 27 ni de la 42000, que es la de sistemas de IA. Digo, cualquier empresa que tenga certificado 9000 o 14000 tiene que empezar para recertificar 2027, 2028 el tema de la gobernanza de la IA. Ya se considera un proceso normal en cualquier fábrica o empresa de servicio. ¿Qué significa esto? Vos trabajaste en un agente, lo pusiste y empezaste a, no sé, atender al cliente. Bueno, eso tiene que estar dentro de como cualquier proceso normativo dentro de una empresa. Tiene que estar validado, tiene que analizar los egos, tiene que asegurar que los datos sean confiables, que sean reproducidos, que tengan seguros, que sean éticos, que hacer una evaluación al proveedor. Nada, lo mismo que va a hacer cuando compras una materia prima o un repuesto para cambiar eh, un repuesto de una máquina. Nada, hoy tenés que empezar o sea, te van a obligar a que vos analices cómo funciona el algoritmo propio de un agente o del sistema de la inteligencia artificial. Empiezan a hablar de la resiliencia algorítmica. Digo, estos son conceptos que nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de que no es algo futurología de acá a 10 años. Ya la ISO 9000 lo plantea en esta norma que está hoy, 2026, y cada 10 años ISO generalmente hace cambios estructurales, y ya en esta la implementó. Entonces es importante empezar a definir esto de la gobernanza para poder asegurar un proceso más orgánico dentro de las organizaciones. Esto fue lo que le planteamos como objetivo a la academia el año pasado, que era, ok, hicimos un diagnóstico personalizado, formamos un programa de upskilling, reskilling, veamos cómo podemos certificar este programa de upskilling, reskilling que estamos pensando con la Academia de Trenes Argentino, justamente para después empezar a hacer un seguimiento y mejorar. Esto fue lo que vinimos trabajando desde octubre hasta el día de hoy. ¿Para qué? Justamente para poder presentarles
esta primer diplomatura co-creada con Trenes Argentinos, pensada para ustedes, para que puedan empezar a desarrollar todo esto que venimos hablando, pero en sus tareas. ¿Y cómo fue ese trabajo? Bueno, obviamente la academia nos pasó muchas de las demandas que ustedes fueron relevando por otras actividades, ¿no? Donde decían, ok, a mí me interesa trabajar la IA en este sector, o se puede utilizar en diferentes actividades. Yo acá lo que hice fue tratar de agrupar muchos de los que ustedes fueron comentando en algunos seminarios que vino haciendo la academia el año pasado, en algunos grupos en el cual acá los organizamos, pero son cosas que nosotros tomamos en cuenta para desarrollar los contenidos de la diplomatura. Muchas de las demandas detectadas, hablamos de, bueno, cómo la IA va a trabajar en todo el tema de las operaciones ferroviarias en forma inteligente, ¿no? Ustedes querían decir, bueno, ¿lo puedo utilizar en el frenado óptimo? ¿Cuál es el software para notificar en tiempo real? ¿Hay ajustes automáticos para que me permiten diagramas de demanda, detección anomalías en el ámbito ferroviario? ¿Cuáles son los nuevos KPI? ¿Cómo puedo generar reportes automáticos? En todo lo que es mantenimiento predictivo y material rodante, ustedes preguntaban o demandaban, ok, ¿puedo hacer reconocimiento instantáneo de averías, seguimiento de gasto prematuro de rueda? ¿Cómo hago el control de combustible? ¿Cómo hago un mantenimiento de catenarias? ¿Cómo son los indicadores correctivos? Estas son palabras de ustedes, no son inventadas por nosotros. Donde ustedes están diciendo, ok, estos son actividades o temas que yo quisiera trabajar. Y fueron un poco el combustible o los datos nuestros en el cual pensamos este tipo de formación. Lo mismo pasó en estaciones inteligentes y experiencias de pasajero. Bueno, ¿cómo puedo empezar a optimizar todo los molinetes por flujo, detección de estado de los molinetes, todo lo que es el hábito de viaje, la frecuencia de uso? Esto ya más pensado en la experiencia del pasajero. Otras las demandas agrupadas era todo lo que era la parte de seguridad operacional y protección de bienes. Bueno, ¿cómo puedo hacer la detección temprana de riesgos? O sea, ¿cómo la IA me haga? Yo hoy tengo procedimientos de hace mucho tiempo para minimizar el impacto de la falla, que hoy hablaban un poco con Rocío. Bueno, está bien. Eso ya son documentos que ya existen. Ahora, ¿cómo la IA me hace poder monitorear esa alerta o esa detección temprana de riesgo de forma automática o en forma directa? ¿O cómo eso le permite la comunicación al resto de los sistemas? ¿O cómo hago la comunicación con otros sistemas ferroviarios? Bueno, todo eso es un poco lo que ustedes están diciendo que me gustaría. Lo mismo en todo lo que es parte más comercial y la que es la monetización del ecosistema. O sea, cómo puedo empezar a, no sé, hacer publicidad segmentada, cómo puedo analizar el flujo de pasajeros, cómo puedo activar los locales comerciales cercanos a las estaciones. Bueno, ahí ya, cómo puedo empezar a generar monetización de nuestros espacios, ¿no? Y hay más, pero yo elegí, agrupé los seis más interesantes, no interesantes, pero los que le di un orden simplemente aleatorio de la presentación. Y el último era la guía para la logística, abastecimientos y materiales, ¿no? Era todo lo que, bueno, cómo hago reportes de materiales críticos a proveedores, catalogar materiales de proveedores, optimizar espacios de guarda, abastecimiento inteligente, coordinación de materiales. Todo esto que ustedes están aprendiendo como demandas pueden ser los o sea, la idea es que ustedes al final del ciclo de formación lo puedan empezar a traducir en un proyecto propio de inteligencia artificial aplicada a su sector, ¿no? Esto de, ok, yo trabajo en compras, ¿cómo genero un reporte de materiales críticos en el cual existen RP donde ya existen, no sé, órdenes de compras automatizadas? Bueno, pero de forma inteligente, ¿cómo puedo predecir ante una situación o una demanda, un conflicto logístico, el reabastecimiento de toda la planta o la de mi respuesta? Pero ahí empezás a trabajar vos particularmente un proyecto propio de IA. Y la idea de esto es que todos estos proyectos sean en el módulo 7 las ideas que ustedes quieren empezar a trabajar. Obviamente mentoreada con los docentes de la diplomatura. Entonces, el objetivo de la diplomatura es, lo que busca es generar esas oportunidades concretas a través de la IA para todos los procesos clave de la operación ferroviaria.
¿Cuáles? Las que ustedes van a decidir. Esto está pensado a nivel personal, a nivel donde ustedes van a validar qué, dónde les está apretando el zapato. En la diplomatura, estos proyectos pueden ser pensados donde se junten más de una persona, un área, y pueden ser, o de diferentes áreas, y pensar un proyecto integrador, 100%. En otras diplomaturas nosotros eso lo potenciamos. O sea, ha habido empresas de seguro en el cual había 7 personas, hicieron un solo proyecto integrando todo. Venta, servicio, atención al cliente, operaciones, recursos humanos, porque justamente un poco la idea de este ciclo de formaciones es pensar en qué realmente les sirve a ustedes, ¿no? Pero todo siempre tratando de anticipar los cambios tecnológicos. El perfil el público objetivo es un poco, y eso lo trabajamos muy bien con la academia, son ustedes, ¿no? Es todo el personal operativo y de gestión ferroviaria. Profesional, no profesional, no necesita ser informático. O sea, acá lo que se busca, y cuando hablamos de este ciclo de formación, es que no tiene que tener una formación específica en el tema particular. Hablamos hoy de sesgos. Y ética. A ver, son usan a veces dos dedos de frente y es entender qué significa protección de datos personales, cuándo estás alucinando, si vos entrenás un algoritmo para hacer segmentación de público, vos sabés qué está bien y qué está mal, ¿no? A partir de ahí le vas a dar un poco más de rigurosidad técnica. Pero un poco, todo este ciclo de formaciones para todo el sistema de transporte ferroviario. Y un poco la idea de esto es todo lo que es el personal operarios ferroviarios, los técnicos, los líderes de equipo, consultores, directivos, funcionarios, personales, todo personal que necesite ver cómo puede y tiene la capacidad de identificar, o sea, que tiene esa necesidad interior de, bueno, cómo afectar esto en mi puesto de trabajo o en mi entorno. Y sobre eso, cómo lo puedo ayornar, porque el cambio va a venir de una forma u otra. Esta tecnología no es simplemente un cambio de software, es un cambio disruptivo a nivel tecnológico. Y entonces, acá le voy a pasar un pantallazo rápido de cómo está pensado la IA y un poco esto que hicimos, y nos tomamos un poco, capaz que trabajo inicial en esta primer clase. En la segunda vamos a hablar ya capaz que más en detalle, ejemplos y hablar un poco de estos módulos. Era para entender por qué los módulos fueron definidos de estas características. Todo tiene un porqué, todo tiene un trabajo previo con trenes, esto de haber analizado sus demandas, analizar nosotros que decimos, ok, los proyectos de inteligencia artificial fracasan en esto y en estos lugares. Bueno, entonces hay que formarnos en este tipo de habilidades, no solamente las habilidades del futuro, sino también a nivel estructural de en todo lo que, cuando hablemos de un proyecto de IA, no es bajarme una aplicación, es entender todos los riesgos, las amenazas y los beneficios, ¿no? Entonces, el primer módulo, trabajamos todo lo que son los fundamentos de la IA proyectada al ferrocarril, un poco lo que hablamos en estas demandas que ustedes estaban planteando, cómo armar modelos de decisión, cuáles son las aplicaciones, cuáles son hoy los casos de uso. Ya en el segundo nos metemos ya las manos un poco más en el barro. Bueno, ahí sí, empecemos a trabajar en bueno, un barrido de todo lo que son los agentes, multiagentes, los diferentes CLM, cuáles son los mejores para generar contenido, cuáles son los para mejorar imágenes, cuáles son los para mejorar eh, información estadística, donde puedo delegar un proceso de toma de decisión y en cuáles no. O sea, ahí empezás a identificar qué tan madura está la tecnología o cierta tecnología que sale hoy. ¿Es la más adecuada para mi sector o unidad de negocio? Un poco en ese módulo uno va a estar haciendo ese mapeo. El tercero es datos. Yo lo puse varias veces en parte de la presentación, porque si no tenemos datos no hablamos de proyecto de inteligencia artificial. No, o sea, si no, si seguimos jugando con ChatGPT y preguntámosle cosas. Digo, no, acá tenemos que realmente poner foco en nosotros, a nivel personal, dónde están los datos que son necesarios, son críticos y si no tengo datos, ¿qué tengo que hacer para generar esos datos? Hay que hacer infraestructura, hay que hacer IoT, hay que plantear cambiar un software, hay que plantear. ¿Dónde está el dato
visible o no, pero que es necesario para poder entrenar ese modelo de inteligencia artificial que estamos viendo. Y una vez que tengo identificado ese dato, tengo que analizar la infraestructura necesaria, porque capaz que la tengo o no la tengo. Entonces, bueno, hay que analizar, esto se ve todo en el módulo 3, ¿no? En el módulo 3, lo que es la infraestructura y todo lo que es la parte de la seguridad, parte de ese dato. O sea, ok, tengo el dato, tengo la infraestructura, bueno, ¿cómo lo resguardo? ¿Cómo estoy seguro que ese dato es confiable? ¿Y cómo va a ser repetitivo? Lo voy a guardar en el sistema para que yo después, ante una auditoría, pueda validar que el modelo tomó una decisión de acuerdo a los datos que fueron entrenados previamente por mí y no era una caja boba. Y ni hay que hablar de todo lo que es la ciberseguridad. Y, por detalle, también en paralelo a la diplomatura, esto es algo tan crítico, el tema de seguridad de datos y ciberseguridad, que eso va a ser unas clases separadas en otro día con una profesional experta en ciberseguridad que trabaja en la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que va a estar complementando todo lo que es seguridad y ciberseguridad. Y no es para informáticos, no es para hackers, es para gente común y saber qué tiene que hacer dentro de su empresa o dentro de su sector para que no sea hackeable, para saber cómo está trabajando los datos de forma segura. Y eso es tan crítico que lo vamos a tomar como un programa aparte, pero dentro de la misma diplomada. Gobernanza, hablamos justamente de gobernanza recién, donde acá las personas, y te digo, si estamos pensando futuros puestos de trabajo dentro de las empresas, este es un puesto de trabajo que se está pensando que hoy no está validado. No es compliance, no, gobernanza a mí técnicamente la traducción no me gusta, pero es como un project manager. Nosotros en otra diplomatura le decimos líder de inteligencia artificial. Es esa persona que no significa ser informática, no tiene que ser de recursos humanos, o sí, no importa, pero es el que está dentro de una organización liderando ese cambio estructural, hablando con los diferentes organismos o procesos dentro de su empresa para asegurarse que todo el ciclo de la gestión del proyecto tiene un orden lógico, confiable y seguro. Eso es un área, me parece que tiene mucho potencial para desarrollarlo a nivel personal, digo, como en las empresas, ¿no? Digo, esto de quiénes son el referente dentro de una organización que analice y asegure la ética, los sesgos, los marcos regulatorios, los mecanismos de gobernanza, cómo impactan la sociedad, cómo impactan tus trabajadores. Digo, son temas que hoy no se están discutiendo y va a ser obviamente una profesión que sí o sí va a tener que estar en todas las empresas que realmente estén implementando proyectos de IA. El módulo 5 es todo lo que es la transformación digital y gestión de talento, que un poco acá lo que comentaba Rocío al principio. Bueno, no solamente vamos a hablar de tecnología y herramientas, sino bueno, eso cómo va a cambiar en el contexto, cómo va a generar esas nuevas competencias digitales, cómo tiene que ser ese ciclo de formación y capacitación dentro de las empresas para hacer ese cambio cultural o de organización. Y el módulo 6 y el módulo 7 ya vamos a estar pensando en esas demandas que ustedes plantearon en los seminarios, en proyectos reales. O sea, con los docentes de la diplomatura, en tratar de modelar qué es un proyecto de inteligencia artificial, cómo es su ciclo de vida, cómo es capaz que no un proyecto completo listo para producción, pero sí capaz que un MVP, cómo puedo validar un MVP en mi proceso de inteligencia artificial para generar un cambio organizacional o cultural. Y sobre eso solicitar después a la gerencia o al dueño, no importa el que tomen las Fue con decisiones una de las charla inversiones, de IA. en el tema de cómo gestionar el diseño de estos proyectos. Vamos a hablar de casos aplicados, vamos a ver cuáles son esos KPIs para poder defender este tipo de proyectos que uno plantea, que ustedes planteen. Y el séptimo, claramente, son todos los talleres prácticos donde va a ser el acompañamiento de los docentes en estas
trabajos individuales, ¿no? Que cada uno puede hacer, o individual o grupal, no importa, digo, es pensar en cómo realmente puedo bajar a la realidad el proyecto o mi necesidad a un proyecto particular, un MVP de inteligencia artificial que pueda poder hacer por lo menos una simulación. Después veremos si se puede implementar, porque ahí ya después entran la política, la economía, de, la propia de cada organización. Entonces, nuestras expectativas en el aprendizaje de esta diplomatura es que ustedes puedan comprender todas las tendencias y perspectivas de la evolución de la IA. Esto va a generar un proceso de digitalización de sus puestos y áreas de trabajo, pero lideradas por ustedes y no esperar que venga alguien a decirle, che, tenés que aprender cloud y programate tus nuevas tareas, que puedas empezar a identificar y gestionar tus datos y la infraestructura y ver dónde, cómo asegurar este criterio de calidad y de seguridad, cómo trabajar la gobernanza propia, interna, a nivel profesional, de forma ética, segura y sostenible. Y obviamente la idea es que ustedes puedan ser parte de la implementación de los planes de adopción de la inteligencia artificial basados en casos reales y aplicaciones. Ese es el objetivo de lo que hemos trabajado con la Academia Trenes en estos últimos meses. Llevando a detalle, esto va a estar subido todo el día de mañana en la página Inaria, el brochure después va a estar compartido y se va a compartir por las redes. La idea es una diplomatura corta de 3 meses y medio, son más o menos 140 horas sincrónicas y asincrónicas, donde van a estar un campus educativo donde ustedes van a poder entrar y validar todo este material que le vamos a ir subiendo. Las clases, va a haber clases semanales. Si ustedes por X motivo no pueden participar, las clases se graban y se van a subir también después en la plataforma para que la puedan ver por primera vez o revisar o si les gustó, poder volver a repasar datos y conceptos. Lo interesante de esta diplomatura es que sumamos una tercer pata eh, y todo este ciclo de formación y capacitación va a estar certificado también por una universidad, que es la UTN. Nosotros venimos trabajando desde los inicios de INARIA con UTN a nivel rectorado. Ya este año, este cuatrimestre, estamos sacando varias diplomaturas, con algunas regionales. En este caso particular, seleccionamos a la UTN Aedo junto con Academia Trenes Argentina, porque aparte de tener la ingeniería ferroviaria, tiene los laboratorios, tiene un laboratorio de inteligencia artificial, tiene un laboratorio ferroviario, tiene la carrera, muchos de los docentes son del sistema ferroviario y son conocidos muchos por ustedes, pero esta diplomatura lo que va a permitir es que también ustedes tengan un certificado validado por una universidad pública de renombre para esto de también, como digo, empoderarse en esto de las nuevas habilidades, ¿no? Que no quede solamente en un cursito que diga, ah, no, hice un curso por internet. No, no, esto es un curso bueno, acá le falta un logo, porque va a ser INARIA, Academia de Trenes y UTN AEDO, donde justamente está pensado para toda la comunidad del sistema ferroviario, no requiere conocimientos previos de inteligencia artificial, ni sistemas informáticos, ni programación. Además, tengo prohibido a los docentes que me hablen de N8N, Python y cualquier herramienta informática. El año pasado hablamos de N8N para programar a gente y hoy ya no existe más. Hoy se programa con cloud, digo. Por eso es importante entender el proceso, no tanto la herramienta tecnológica, que la explicamos, pero no es el eje troncal del curso, ¿no? No es que vamos a hablar de cloud solamente, vamos a hablar de toda la cadena de valor. Es importante, y acá ya después lo voy a dejar a los chicos de trenes, hay importantes beneficios y descuentos para esta diplomatura, para todos los trabajadores del sector ferrocarril. Eh, las inscripciones a partir de mañana ya van a estar habilitadas y cualquier duda o consulta directamente lo van a poder hablar con los chicos, con Pablo, con Matías, en academia.trenes@gmail.com
para todo lo de cómo pueden aplicar a beneficios, cómo es la metodología, cómo es la inscripción. Bueno, todo ese proceso lo pueden ver. Obviamente nosotros lo vamos a subir a nuestra plataforma, que es en inaria.ar, nuestro Instagram, ahí siempre el código QR era de nuestro Instagram, eh, donde vamos a ir subiendo parte de estos contenidos. Pero bueno, un poco la idea de esto era poder presentarles en esta primera clase un poco de por qué y cómo fue creada esta Diplo. La clase que viene vamos ya a hablar vamos a elegir de estos 7 módulos, seguramente 3 módulos, y vamos a hablar ya un poco en detalle como para que ustedes puedan eh, empezar a entender un poco más de qué hay adentro de cada módulo, invitar a un par de docentes a que puedan hablar y que, bueno, si a ustedes les interesa después aplicar a esta diplomatura, bueno, ahí se pondrán en contacto con los chicos de la academia y podremos trabajar. Bueno, no quiero, me parece que estamos bastante justos en el tiempo, un poco la idea y ahí quería agradecer de nuevo a Pablo y a Nicolás por este acompañamiento y este trabajo. Como digo, esto no fue hecho de un día para el otro, venimos trabajando casi hace un año y a conciencia, y eso le doy las gracias tanto a Matías como a Pablo en ese sentido, porque realmente nos pusimos seriamente a trabajar en esto de las necesidades propias del sector ferroviario. Y por eso sumamos a una universidad que no estaba planificada inicialmente, especialista en temas ferroviarios. La UTN Regional Aedo va a poner a sus docentes del sistema ferroviario a congeniar con los docentes que también son de UTN, pero son de otras regionales, que son expertos en inteligencia artificial, para hacer ese macheo. Entonces, lo mismo que hicimos en agricultura con la gente de La Pampa. Digo, metés al sistema, ingenieros del sistema ferroviario y de inteligencia artificial bueno, ¿cómo, no sé, cómo realmente aplica la IA en señalización, en mantenimiento? Todo dentro de un paraguas de profesionales que entienden el sector ferroviario como nadie, porque son ustedes y aparte van a ser conocidos de ustedes. Así que eso es un poco la idea. Me callo, le dejo la posta a Matías y a Pablo por cualquier otra comentario. Así que, y bueno, y Rocío, muchas gracias obviamente por tu tiempo. Nada. Sí, bueno, gracias a ambos. Yo en principio, que no estaba desde las sombras, agradecerle a Rocío por sumarse desde el chat, lo que es toda la propuesta en sí, viendo las consultas y todo el tema de la interacción, un poco ya lo fue mencionando José, el hecho de que hay toda una cuestión que en términos de precio, de consulta, que van a ser canalizadas a través del mes de academia, y que justamente ahí yo acabo de colocar como imagen de cierre para que puedan escanear y poder participar, no tan solo de la encuesta, sino que puedan acceder justamente a lo que es la propuesta en detalle. Obviamente que esto recién empieza, es algo que todavía está en desarrollo en ese sentido, por lo cual, como bien decía también José, creo que marca un hito tanto para lo que es la instancia formativa en general como en particular para poder nosotros empezar a especializarnos. Algunos lo planteaban ahí mismo en el chat, ¿no? El hecho de, bueno, lo que demanda el tema formativo y el escenario que se nos abre. Bueno, esto es de alguna manera poder materializar y cristalizar un camino que empezamos a desandar hace casi ya 5 años y que de la mano de Inaria, justo con UTN AEDO, es empezar a darle forma a algo que para nosotros era como ciencia ficción, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder haber llegado a materializar esta propuesta junto con ellos, el hecho de poder desandar en términos de contenido, es, es algo que realmente nos pone muy, muy contentos, muy felices y que bueno, esperamos de alguna manera poder contar con la mayor cantidad de compañeros posible.
Acá algunos consultan de, bueno, que no permiten, no pueden escanear, no hay problema, eso después ya les llegará vía mail, como para que puedan responder. Pero bueno, alguna duda, consulta, les vuelvo a repetir, van a ser canalizadas justamente mediante el mail. Y en principio sería vernos el martes próximo con el mismo link, ¿sí? Igualmente va a haber recordatorio, va a haber de nuevo toda una cuestión en términos comunicacionales a modo de recordatorio, pero bueno, tenganlo presente que va a ser justamente utilizando el mismo link de Zoom para el próximo encuentro. Así de que muchas gracias a todos, gracias José, gracias Rocío, gracias a todos por Gracias, Mati. participar. Buena jornada para todos y nos estamos viendo. Saludos a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Gracias a todos. Gracias, Gracias. saludos a todos. Gracias.